La Guerra de las Malvinas es un conflicto de índole geopolítico entre un país europeo y uno latinoamericano, donde el principal motivo de esta guerra fue la soberanía de estas islas, la cual por cuestión de geopolítica y jurisdicción debido a la cercanía con Argentina pertenece a este país. Les voy a hablar sobre unos antecedentes históricos de la Guerra de las Malvinas. Desde el siglo XIX, Gran Bretaña se dio a conocer a ser un estado en el cual su política exterior se basaba en el control militar y obtener puntos geopolíticos claves. Por el contrario, en Argentina se vivía una época donde los militares tenían el control del país. Otro antecedente histórico es que en 1833 Juan Manuel de Rosas cedió a los británicos las exploraciones a las Islas Malvinas a cambio de poder económico. Debido a esto, los ingleses tomaron posesión de las Malvinas ese año y las denominaron Falklands. En 1946, la llegada al poder de Juan Domingo Perón revivió la polémica en nombre del nacionalismo, anticolonialismo y del panamericanismo. Otro de los antecedentes históricos es que el 24 de marzo de 1982, el coronel Stephen Love de la Embajada Británica en Buenos Aires informaba secretamente a Londres sobre una acción militar argentina. El 31, la CIA ratificó el plan de invasión. Y por último antecedente, el 2 de abril de 1982 fue la fecha en la que 5.000 soldados desembarcaron en las Islas Malvinas o Falklands, dando inicio a un conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña, en el cual murieron poco más de 1.000 soldados de ambos países. Muchas gracias. La Guerra de las Malvinas o Conflicto del Atlántico del Sur fue un conflicto que se desató en 1982, donde comienza en abril con la ocupación del puerto de Estaili. Esta fue por órdenes de la Junta Militar de Argentina y esto en respuesta al gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria que a lo cabo de 10 semanas esta batalla desalojó a las fuerzas argentinas y llevó a su victoria. Las negociaciones para la transferencia de la soberanía de las Islas Malvinas existieron una serie de encuentros oficiales entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido entre 1966 y 1982, con el objetivo de resolver la cuestión de las Islas Malvinas. Las consecuencias que hubo para Argentina en esa guerra de Malvinas fue que sorprendió a la población argentina que creía que hasta el momento hubo un desarrollo favorable para la guerra, generando desconciertos y frustración, además de cobertura informática que los medios de comunicación argentinos produjeron una cobertura informática triunfaliza y falaz en la que un título que rechazaba "estamos ganando" se volvió muy célebre, además del conflicto de Beagles continuando de la lucha y además de la cuestión de los veteranos de la guerra. Y ahora vamos con las consecuencias que hubieron en el Reino Unido, en el que en 1989 y 1990 Argentina y el Reino Unido firmaron dos declaraciones conjuntas conocidas como los Acuerdos de Madrid 1 y 2, en el que el 19 de octubre de 1989 fue la primera declaración que firmaron entre Argentina y el Reino Unido en Madrid, y la segunda que fue el 15 de febrero de 1990 en el que firmaron la declaración conjunta suscrita por el embajador Lucio García Solet, que fue la segunda que hicieron. Además de eso, también el Congreso de la Nación Argentina ruso ratifica los acuerdos de Madrid, caracterizando oficialmente como simples declaraciones que no establecían obligaciones entre las partes y por lo tanto no constituía un tratado. Bueno, en conclusión, podemos destacar, gracias a la victoria del Imperio Británico, de Inglaterra, terminaron con la dictadura de Argentina y además entre estos dos países pudieron llegar a unos simples acuerdos diplomáticos y además una recuperación en el Estado de Derecho. Para concluir, la Guerra de las Malvinas es un conflicto en el cual su problema principal fue por diferentes intereses por cada uno de los países, ya que las islas por las que estaban peleando tenían muchas zonas petroleras. Y por último podemos decir que las islas de las Malvinas le corresponden a Argentina por diferentes cuestiones como lo son la jurisdicción, geopolítica, nacionalismo e historia.
En conclusión, las Islas Malvinas se convirtieron en un campo de batalla mientras los argentinos y los británicos enviaban buques de guerra, aviones o submarinos a las Islas Malvinas, donde era campo de batalla. Las hostilidades diplomáticas inicialmente estallaron en actividades argentinas en Georgia del Sur. El Reino Unido declaró el fin de la guerra cuando a los 74 días de que los soldados argentinos dieran su rendimiento.